Escucha ya y dialogamos con Néstor Rego, diputado del BNG. Muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, sobre esta cuestión del luto, que ha sido objeto de controversia, parece que en nuestro país es imposible no polemizar con todo, hasta algo tan básico como es los días o cuándo se instaura el luto. ¿Usted cómo ve esta cuestión del luto nacional que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros después de lo que se dijo por parte de la oposición, fundamentalmente la oposición de derechas, de que tenía que haber sido ya mucho antes? Es un gesto simbólico que está bien. En todo caso, claro, llevamos mucho tiempo en que parece que la principal receta de la derecha frente a la crisis sanitaria era más banderas y homenajes, cuando lo que se necesitaba era más sanidad y más capacidad de actuación práctica, ¿no? Ahora el Gobierno adopta esta medida. Tal vez fuese preferible esperar a que todo hubiese estado realmente bajo control, porque hay que recordar que aún no estamos en esta situación. En todo caso, creo que es normal este gesto de solidaridad con las familias de las personas fallecidas. Usted decía, señor Rego, que aún no está todo controlado. Los datos de la crisis del coronavirus indican una evolución objetivamente positiva, con el último recuento, según son 7 víctimas mortales al día en los últimos 5 o 6 días. Hay que recordar que empezamos con casi 900 cada jornada. Usted dice que de todas formas no está todo controlado. ¿Es necesario, en su opinión, una renovación del estado de alarma? ¿No habría que buscar otro mecanismo? ¿Qué harían si el Gobierno vuelve a solicitar esa renovación del estado de alarma? Bien, nosotros creemos que podría haber otros mecanismos llegados a este punto. Efectivamente, cuando digo que no está todo controlado es porque aún se están produciendo contagios y fallecimientos, lamentablemente, aunque ya en mucha menor medida, pero sobre todo porque hay que prevenir la posibilidad de rebrotes, lo que podría ser fatal, ¿no? Pero es verdad que puede haber otros mecanismos que permitan mantener medidas de restricción de la movilidad, medidas de control, sin necesidad de un estado de alarma. Del mismo modo que nosotros dijimos desde el principio que también era posible un estado de alarma diferente, sin necesidad, por ejemplo, de centralización o de militarización, como se produjo en las primeras semanas o en las primeras quincenas, y al final pues se demostró que eso era posible. Siempre hay formas de realizar las cosas de manera racional para que den resultado, de modo que frente a una posibilidad de renovación del estado de alarma, nosotros analizaremos el contexto, la situación concreta y tomaremos las decisiones, siempre partiendo de que desde el principio fuimos partidarios de que tenía que haber medidas de control estrictas, en algunos casos incluso las defendimos más estrictas, por ejemplo paralizar antes y durante más tiempo la actividad económica no esencial, porque lo fundamental es salvar vidas y eso continúa siendo así, ¿no? Una cuestión que está siendo controvertida, analizada, polémica, viene en las portadas de prácticamente todos los diarios o de muchísimos diarios, es la destitución de Diego Pérez de los Cobos como responsable máximo de la Guardia Civil en Madrid por parte del Gobierno por pérdida de confianza. ¿Qué valoración hacen ustedes desde el BNG? Bien, a mí me da la impresión de que Pérez de los Cobos, más que al servicio del Ministerio del Interior, está al servicio de las cloacas del Estado. En fin, Pérez de los Cobos es conocido precisamente por dirigir toda la operación represiva en Cataluña contra la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, es conocido por participar en el juicio con declaraciones más que dudosas, en el juicio contra los líderes independentistas catalanes, con una posición de pretender desacreditar la actuación de los Mossos de Escuadra y en ese momento pues parecía que a los poderes fácticos del Estado pues era una persona que le estaba siendo útil, ¿no? En el momento en que actúa por su cuenta contra el Gobierno es destituido. Creo que en todo caso todo esto nos lleva a que el Estado español evidencia cada día una carencia de funcionamiento democrático desde la transición hasta aquí, en que ese estado profundo continúa
actuando, y por lo tanto sería necesario una profunda transformación democratizadora del Estado en todos sus aspectos, también el reconocimiento de la pluralidad, de los derechos de las naciones, pero en el funcionamiento de la maquinaria del Estado es muy evidente, ¿no? Digamos que es contundente lo que acaba de decir, habla de carencias democráticas evidentes en el Estado español, en el sistema democrático. Son tan evidentes esas carencias. Es evidente que todo sistema puede ser perfectible y tiene defectos, pero ¿cree que es algo coyuntural o estructural, mejor dicho, la ausencia o esa presencia de graves deficiencias democráticas en un Estado como el nuestro? Bueno, nuestro punto de vista es estructural, ¿no? Y parte de que en el Estado español no hubo una ruptura con la dictadura franquista, sino una llamada transición que en la práctica lo que supuso fue que las estructuras de poder de la dictadura en distintos ámbitos, en el económico, en el político, en el judicial, en el mediático también, permaneciesen, y muy especialmente en el ámbito judicial y policial. Solo hay que recordar que los jueces del Tribunal de Orden Público franquista pasaron automáticamente a los tribunales democráticos, ¿no? a la Audiencia Nacional, la mayoría de ellos, y continuaron actuando. Hubo una reproducción ideológica permanente, ¿no? Y creo que la base de ese déficit democrático del Estado español está precisamente en esa ruptura aún pendiente con la dictadura, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que hay mucho que transformar y mucho que avanzar para llegar a estándares democráticos que merezcan este nombre. Yo simplemente quiero poner un ejemplo. La Mesa del Congreso acaba de rechazar una iniciativa del BNG simplemente solicitando o preguntando por la posibilidad de investigar la corrupción en la jefatura del Estado, la corrupción de los Borbones, ¿no? No es que no se llegue a ninguna conclusión, es que ni siquiera se permite investigar. Parece que esto no es muy compatible con un sistema que sería democrático, ¿no? Una última cuestión, porque aquí es costumbre, señor Rego, creo que es la primera vez que usted participa, que pregunten los miembros de la mesa de análisis, pero una cuestión sobre las elecciones gallegas, el 12 de julio, ¿le parece buena fecha? ¿Cree que van a tener que moverse? ¿En qué condiciones se van a realizar? ¿Qué espera de esos comicios? Bueno, nosotros, el BNG, entendía que no era el mejor momento, que era preferible esperar a que todo estuviese mucho más claro, que hubiese condiciones tanto sanitarias como democráticas de poder realizar la campaña electoral. Feijóo optó por convocar esas elecciones, supongo que porque entendía que lo favorecían, aunque ahora diga que es preciso recortar la campaña, lo cual es un poco contradictorio. Recortar esa campaña, entre otras cosas, significaría que las fuerzas de la oposición, el BNG entre ellas, tendrían menos opciones porque el Partido Popular, hay que decirlo así, controla absolutamente los medios de comunicación públicos. Feijóo suspendió y aplazó las elecciones, pero no suspendió ni aplazó la campaña electoral. Lleva 2 meses en campaña electoral, con una presencia permanente en la radio, en la televisión de Galicia, en una posición muy cómoda, asumiendo todo lo que funcionó positivamente y criticando todo lo negativo como responsabilidad del gobierno. Pero en todo caso el BNG va a pelear y creo que estamos en una posición también muy buena, muy fuerte, que hay mucha gente en Galicia que entiende que es necesario un cambio político profundo, que eso pasa en primer lugar por derrotar al Partido Popular y en segundo lugar por establecer políticas diferentes, políticas que solo puede garantizar el BNG. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran expectativa, unas buenas vibraciones, porque además estamos viendo que hay cada vez más personas que creen que ese cambio profundo es absolutamente necesario en Galicia, en nuestro país. Por tanto, estamos trabajando para que eso sea posible, ¿no? Turno de preguntas, con la brevedad que siempre recuerda el presentador. David Jiménez, te escucha en esta ocasión Néstor Rego del BNG. Sí, hola, buenas. Me ha sorprendido en su intervención que acusara directamente al jefe de la Guardia Civil destituido de formar parte de las cloacas del Estado. ¿Tiene usted alguna información que los demás desconocemos? ¿En qué basa una acusación tan grave? Bien, creo que cuando hablamos de las cloacas del Estado no estamos hablando solo de
de aquellos ámbitos que son más desconocidos para el conjunto del público, para lo que puede representar el CNI. Estamos hablando sobre todo de mandos policiales, de mandos de la Guardia Civil. Tenemos la experiencia de la llamada policía patriótica que puso en marcha el Partido Popular. Pertenecer a la Guardia Civil no te vincula directamente con las cloacas del Estado, que es una red corrupta que actuó utilizando medios de comunicación y los resortes del Estado para perjudicar a adversarios del Partido Popular. Pero me sorprende que se haga una acusación así, insisto, cuando, que yo sepa, no hay ningún dato que implique a esta persona con esa red. Estaba sobre todo refiriéndome a la capacidad de mando de la Guardia Civil a actuar políticamente en vez de actuar profesionalmente en función de determinados intereses. Y lo que resaltaba precisamente es que cuando esa actuación con marcado cariz político interesa a quien gobierna, esos mandos policiales, o en este caso de la Guardia Civil, aparecen como personas de referencia, como personas respetables, pero cuando actúan políticamente fuera del interés de quien gobierna, pues son inmediatamente destituidos, ¿no? Todo depende, en todo caso, de lo que entendamos que son las cloacas del Estado. Desde mi punto de vista, insisto, no es solo aquella parte oculta que actúa pues de forma al margen de la ley, sino también aquella parte del aparato policial del Estado que actúa en función de intereses políticos, de ideologías y de objetivos políticos concretos que, como vemos, unas veces concuerdan con lo que quiere el Gobierno y otras parece que no. En este caso parece que no y es destituido de forma fulminante, ¿no? Última pregunta, Cristina Laoz. Sí, buenos días, señor Rego. Quería saber si usted se sintió engañado tras la negociación del último estado de alarma, en el que aparentemente llegó a un pacto con el PSOE para el sí y luego se fue usted a la abstención. Y si han contactado con ustedes ya para volver a negociar el que sería, creo recordar, la sexta prórroga del estado de alarma que se debería debatir en el Congreso la semana que viene. Bueno, no es cuestión de sentirse engañado. Ya sabemos que en política pues hay posiciones que van y vienen. No por parte del BNG, nosotros somos una fuerza política seria, si asumimos un compromiso lo mantenemos y lo cumplimos, ¿no? Pero, en fin, creo que en este caso el Partido Socialista se equivocó porque era posible ese acuerdo con el BNG, con cuestiones que creo que todo el mundo entendía como absolutamente razonables, alguna que está aún por resolver, por ejemplo, los criterios de reparto de ese fondo de ayuda a las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros, unos criterios que no pueden perjudicar una vez más a Galicia, y los que se anunciaron previamente lo hacían por no tener en consideración cuestiones que para nosotros son fundamentales, como la dispersión de la población, que encarece todos los servicios, empezando por los sanitarios, o el envejecimiento de la población y porcentaje de población dependiente, que también supone un coste añadido, especialmente en materia sanitaria. Creo que se equivocaron, sobre todo porque no es que decepcionasen al BNG, es que decepcionaron a otras fuerzas políticas, al electorado en general progresista, que esperaba que los acuerdos se pudiesen establecer en el ámbito de las formaciones que favorecimos la investidura, y en vez de eso pues el PSOE y Podemos optan por pactar con Ciudadanos, por dar un giro hacia la derecha en una operación que aún no sabemos si fue coyuntural o si fue estructural, ¿no? Si pretende tener mayor recorrido pues de cara a sacar adelante medidas que posiblemente imponga la Unión Europea, medidas que desde luego si van por la vía de los recortes de derechos sociales, de los recortes económicos, el BNG no va a apoyar de ninguna forma. Entonces, si se quieren políticas progresistas y transformadoras, estamos dispuestos a hablar, pero en la otra vía evidentemente no nos van a encontrar, ¿no? Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso de los Diputados, como siempre, moitísimas gracias por atendernos, moi bo día.